El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización independiente y neutral que da protección y asistencia humanitarias a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia y promueve el respeto del derecho internacional humanitario. Y su logo en la bandera blanca ya hace parte de nuestro paisaje. La nena Arrazola viajó con el director Lorenzo Carafi hasta una vereda clavada en una montaña de Ituango a visitar un albergue en una zona roja, a donde solo llegan ellos y, claro, las necesidades y la violencia. Una travesía al fin del mundo, con la cruz a cuestas. En una zona rural salió un señor con un arma, nos paró, nos preguntó de dónde íbamos, qué hacíamos y todo eso. Le dimos la explicación. El señor no dijo nada con la arma apuntada contra mí durante 30 segundos. Al final, afortunadamente, dijo, bueno, puede ir. Pero fueron 30 segundos muy largos. Y allí estaba él, en Saravena, en Arauca, con su estatura europea, su pelo rubio, sus ojos claros y sudando a chorros, a punto de morir porque el sicario que le apuntaba no le creía, que era de la Cruz Roja Internacional. Pasaban los segundos y el miedo aumentaba porque a diario oía de muertos, ataques y emboscadas, y además los veía. Ha sido un periodo muy duro. Muchas personas que yo conocía han muerto por causa del conflicto en Saravena cuando yo estuve. A Lorenzo Carafi le pasó su vida por delante. Se acordó de que andaba cómodo y tranquilo en Londres y que había dejado todo eso para ser un voluntario más del CICR y que para rematar vino para acá, a este país caótico, luego de pasar un tiempo en Sierra Leona. 2012 estamos hablando 2002, de una intensidad 2003. Del conflicto bastante aguda. Descubrí después que, según las estadísticas, fue el año más intenso del conflicto colombiano y Arauca fue uno de los departamentos más afectados en este año. Fue una época intensa y cruel. Tengo recuerdo de estar en la cama durmiendo y escuchar ametralladoras, granadas y todo eso. Era una ciudad que es una ciudad pequeña, entonces se escucha muy bien. Lorenzo tenía 30 años, habla 4 idiomas y llegó a Colombia en el año 2002. Porque se le había metido entre ceja y ceja que quería trabajar con la Cruz Roja Internacional. Mis padres al comienzo no entendían. No conocían, yo tampoco conocía en detalle el trabajo del CICR. No, ¿y cuando le dices a tu papá que te vienes para Colombia? No sabía muchísimo y hacía un poco de retención de información, digamos. No le decía que estaba en un lugar donde había enfrentamientos cada 2 noches porque era inútil que se preocupasen. Eso no le cabía en la cabeza a nadie porque no tenía ninguna necesidad de venir acá, a un país con café y petróleo, pero también con coca, guerrilla, paramilitares y narcotraficantes. Coloqué en Google Red Cross, Cruz Roja en inglés, lo que salió fue el sitio internet del CICR. Entré, noté que los que reclutaban eran personas que correspondían a mi perfil. Simplemente les envié una carta de motivación y un mes después me invitaron para hacer la selección. Ya han pasado más de 20 años desde aquella vez que Lorenzo se puso este peto por primera vez. Se sabe la historia de la Cruz Roja de arriba abajo y claro, tenía que preguntarle que por qué la cruz era su símbolo. Fue un estudio también de cuál era el emblema más visible en el campo de batalla, con el fin que los combatientes no atacasen a las personas que asistían a los heridos en el campo de batalla. Se llegó a la conclusión que la Cruz Roja sobre fondo blanco, es el más visible de lejos, el que garantiza más protección, entre comillas. En los países musulmanes se cambió por una media luna, pero en el resto del planeta la cruz se identifica a lo lejos. Sí, es una cruz, pero eso no es un emblema religioso, que el personal del CICR, el extranjero, viene de todo el mundo. Aquí en Colombia tenemos 35 nacionalidades diferentes representadas. ¿De dónde? Todo el mundo. Echa el cuento como si acabara de conocerlo y nos va relatando que en 1863 a un señor en Ginebra, en Suiza, se le ocurrió escribir una especie de protocolo, un manual, para ayudar a los soldados heridos en las guerras. ¿La Cruz Roja Internacional nace hace cuántos? 159 años. ¿Y llegan a Colombia hace 53? Sí. Más de un siglo hablando de lo mismo, de respeto a los derechos humanos, del respeto a la vida, y que los civiles que nada tienen que ver en las guerras caprichosas de algunos sean intocables. Por eso nos metimos en una de las zonas más complejas que tiene el país. Yo siento que estamos como en el fin del mundo. Hay lugares que son fin del mundo más de lo que estamos aquí. Solo está la Cruz Roja, Lorenzo. Somos, con mucha frecuencia acontece en el país, somos la sola organización humanitaria que llega a esos territorios. Cualquiera en sus zapatos habría cogido un avión de vuelta para retornar a su vida sosegada y apacible, en Londres, donde vivía. Y su aventura en Colombia hubiera quedado como un impulso
Y de paso, como una anécdota para contarles a sus amigos europeos. ¿Te hace falta Italia? Cuando me voy, sí. Pero sé que no podría vivir allá todo el tiempo. Cuando yo hablo de los encuentros de trabajo que tengo aquí, ellos no lo pueden creer. Su primera reacción es increíble. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? A uno le da la impresión que trabajar con el 6R uno tiene que ser Superman. No, uno tiene que decidir. Para trabajar con el 6R cualquier ser humano lo puede hacer, en realidad. Pero no pertenece a su cotidianidad. Entonces, después de 10 minutos de hablar de eso, se vuelve a hablar de lo que acontece en mi ciudad, del equipo de fútbol, de cosas así. Es su mundo. Soy yo que voy a su mundo. Pero hasta él mismo se equivocó. Quería llevar este peto de la Cruz Roja por el resto de su vida, hacer parte de los 159 años de historia que lleva esta cruz, recorriendo el planeta entero, y de los casi 60 años que lleva instalada en Colombia. Cuando la Oficina de Recursos Humanos del 6R me dijo, bueno, te proponemos de regresar a Colombia, ya hablas español, conoces el contexto. Mi primera reacción fueron los recuerdos que me había dejado la primera misión en Colombia, que fueron recuerdos muy duros. No solo se quedó 2 años viviendo en un cuarto angosto y pegajoso en Saravena, en Arauca, donde los bandidos impunes han impuesto su capricho, disfrazado de ley, sino que es que además volvió. Me acuerdo que salí de la Oficina de Recursos Humanos, pensé diciendo, bueno, sí, pero es Colombia, se pueden hacer muchas cosas en Colombia. Entonces acepté la misión, afortunadamente. Redescubrí Colombia y no es un caso que acepté la tercera misión, porque efectivamente tengo un cariño muy fuerte por el país. Puedan elaborar unos estándares. Hoy, 20 años después, es el coordinador del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia. Tiene a su cargo 508 personas que trabajan con él. Y de esas, el 85% son colombianos. El resto son chinos, franceses, canadienses, ingleses, polacos e italianos como él, que ya se acostumbraron que a veces la pizza en Colombia viene con sorpresas. Yo he comido la pizza hasta el final, llegar al borde y descubrí que dentro del borde había arequipe. Eso para mí fue algo terrible. Ya estaba así la carretera. Lorenzo y su gente viajan por este país al ritmo que imponga el conflicto circular, que parece dar vueltas y vueltas sobre su mismo eje. Hoy en día en Colombia hay 6 conflictos armados, 3 entre el Estado y grupos armados y 3 entre grupos armados. Las partes son el Estado colombiano, el ELN, las AUC, la Segunda Marquetalia y el Comando de Frontera, que opera en el Putumayo. Comparado al pasado, se multiplican los actores. Por ellos, y solo por ellos, se han visto estas imágenes de felicidad, de alegría en Colombia. También estas, con el agua al cuello para llevar comida y medicinas. Y más liberaciones, más regresos a la libertad en un país que lleva tantos años secuestrado y confinado. Lorenzo hace esto con un equipo que nos acompañó acá, a un filo de una montaña en Ituango, en la vereda Quebrada del Medio, donde construyeron lo imposible. Un albergue con colegio incluido para que los niños de caseríos que quedan más lejos de aquí puedan estudiar. La comunidad participó en la obra. Los insumos que tuvieron que subir aquí por la loma, los subieron ellos. La mano de obra para hacer el trabajo fue en gran mayoría mano de obra de la comunidad. La Cruz Roja con Lorenzo a la cabeza fue construyendo ladrillo a ladrillo, consiguiendo los profesores, buscando la comida y poniendo camas. Porque la escuela puede volverse un objetivo militar y la comunidad o los que están en la escuela pueden sufrir de las consecuencias. Entonces es muy importante que ellos se alejen de manera que la escuela no sea afectada en caso de posible enfrentamiento. La logística es sencilla. Estos pelados se quedan acá de lunes a viernes y pasan el fin de semana en sus casas que quedan a 2 o a 3 horas de camino, o a veces a lomo de mula, y regresan para sus clases el lunes nuevamente. En las tardes siembran todo lo que pegue por aquí y pueden vivir de esto que les da la tierra. Si hubiera una palabra para describirlo sería oasis, un sitio apartado que los libra de todo mal, porque la verdad es que la maldad los acecha. Nuestro diálogo tiene efectivamente un efecto positivo para su protección. Y con mucha frecuencia, si tenemos que cambiar de comunidad donde trabajamos, porque el conflicto se ha desplazado, por ejemplo, las comunidades donde hemos trabajado no quieren que nos vayamos. Llegar no fue nada fácil ni cómodo. Desde Medellín, donde empezó el recorrido, tardamos unas 5 horas para llegar a Ituango por una carretera llena de curvas.
de pedazos sobrepasados por el barro y el agua, y con desprendimientos de tierra de la montaña que por momentos tuvimos la sensación de que se nos venía abajo. El río Ituango bajaba con fuerza y arrastrando todo lo que iba encontrando. La bandera de la Cruz Roja se estremecía con el viento fuerte que soplaba a esta hora. Ya eran casi las 10 de la mañana y la brisa era fría. Nos advirtieron 1.000.000 de veces que era mejor andar rápido, que la FARC apresuran su paso por acá para quitarle el dominio al Clan del Golfo, que no tiene intenciones de dejarse arrebatar ninguna de estas montañas. Teníamos toque de queda a las 6 por causa de los combates que había con mucha frecuencia. No se podía salir al terreno y no se puede, efectivamente, por cuestiones de seguridad después de las 6. Nos dijeron que es habitual encontrar retenes ilegales por esta región y vigilan desde lo alto la entrada y salida de carros, mulas, caballos y motos. Todo el mundo lo sabe por acá, pero todo el mundo guarda silencio. Nuestros equipos pasan mucho tiempo en las municipalidades más alejadas, en las veredas, pasan mucho tiempo para crear la confianza con los pobladores y así naturalmente con los grupos armados. Por donde vamos pasando la gente saluda y hasta le agrada ver el carro blanco con la cruz a un lado y la bandera agitada. Por eso mismo los guerrilleros de la FARC cayeron tan fácil, redonditos, cuando vieron el peto de la Cruz Roja y entregaron en bandeja de plata a Ingrid Betancourt, a los 3 contratistas norteamericanos y a militares y policías en la operación Jaque, aquel 8 de julio de 2008 en Guaviare. Es claro para todos que nosotros no tuvimos nada que ver con la operación Jaque, pero sí, nuestro peto, este que yo estoy portando, ha sido utilizado en la operación Jaque. El operativo consistió en engañar a los guerrilleros del Frente Primero de la FARC, y fue así como los militares se hicieron pasar por reporteros, por organismos de ayuda internacional, y hasta usaron esta cruz. Les trajo problemas de marca mayor. Las FARC, después de ese día, desconfiaron de ellos y hubo necesidad de una rectificación oficial. Las FARC-EP nos pidieron el apoyo para hacer las liberaciones. Eso ocurrió 8 meses después de la operación Jaque. Para mí eso es una muestra de que la confianza todavía estaba. El tiempo pasó y la Cruz Roja volvió a lo suyo, hasta el punto que se encargó de llevar y traer guerrilleros de La Habana a Colombia y viceversa, en los diálogos con Juan Manuel Santos. Nosotros no participamos en los diálogos. Nosotros facilitamos toda la logística para que los comandantes pudiesen salir del país para ir a Cuba. Cuando hicieron su trabajo pedagógico, como se llamaba, regresaron con el apoyo de nosotros y después de nuevo a Cuba con nuestra logística. Sabe que este país tiene sus tropiezos y accidentes. Sabe también de sus amenazas y del conflicto total. Varios de sus profesores también llevan su propia cruz. Todos hemos sido amenazados, que si no éramos del territorio no podíamos ingresar, con amenazas puntuales, presenciales incluso, donde nos decían que si no nos íbamos, pues que nos sacaban picaditos. Acá desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana nadie puede estar por fuera. El que esté por fuera se arriesga a que lo mate. Nos toca irnos ya, profe. Sí. Lo que cuenta este hombre licenciado en la Universidad de Antioquia es el pan diario por acá. Y Lorenzo lo sabe y mete su mano para que el tono baje, las amenazas cesen y puedan enseñar sin miedo y que sepan que esta cruz los puede blindar. Que el maestro en estas montañas, en estas veredas es todo. Sube y baja por estos caminos empinados llenos de barro con precaución. Nos agarramos de las matas de café para no caernos y me va diciendo cómo hacerlo. Su pelo canoso va revelando los 50 años que tiene, pero se vuelve de 15 a la hora de subir y andar. Es uno de los fines del mundo que tiene Colombia, donde llega la brisa y la Cruz Roja, y de paso nosotros, que no podíamos perdernos la oportunidad de contarles que Lorenzo seguirá con su cruz a cuesta y que espera que pronto o algún día no haya necesidad de que la cruz que lleva este país sea tan pesada, o al menos que la podamos cargar entre todos. Carafi y su equipo jugarán un papel prudente, pero muy importante en lo que se ha llamado la paz total. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.